¿Funcionan las AFPs? ¿Se deben eliminar? La respuesta es que sí funcionan. Deben ser reformadas, pero no deben ser eliminadas. Veamos por qué. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la propuesta del candidato. El candidato Pedro Castillo está proponiendo que sea el Estado el administrador de las pensiones en conjunto con los trabajadores o tal vez sindicatos. Veamos si esto funcionó en el pasado, si es que el Estado es un buen administrador y los sindicatos también. Es un robo simple y sencillo de un gobierno saqueador que le pretende mentir al pueblo diciendo que está protegiendo a los jubilados. En el ¿Usted caso le va a de- entregar todo el dinero de las AFJP y del ANSES a quien intercambia valijas con Venezuela por millones de dólares, no se saben dónde terminan? ¿Usted se la va a entregar a Debido, a Néstor Kirchner? A los únicos que yo no les entregaría ni mi dinero, ni mis ahorros, ni mis fondos jubilatorios es a una banda de ladrones. ¿Estamos entre los peores del mundo? Y quedamos anteúltimos. 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 Es un análisis que lleva una consultora muy conocida que es Mercer, donde se analizan diferentes factores de cada sistema previsional de 50 países. Y bueno, se hizo el análisis y veníamos cayendo en el ranking año tras año y finalmente quedamos anteúltimos. Y el peor punto tiene que ver con la sustentabilidad del sistema, es decir, la posibilidad de sostener a futuro el pago de las prestaciones. Como vemos, la situación en Argentina no ha mejorado. El Estado no ha sido un buen administrador de los fondos de pensiones. Pero vamos a ver el caso de Perú, si es que ha sido el Estado un buen administrador de los fondos de pensiones o no. En los años 60 se creó la Caja del Pescador. En los años 70 se creó el Sistema Nacional de Pensiones. En los 80 se creó el Instituto Peruano de Seguridad Social. Y en los 90 se creó la ONP. En todos esos casos, el Estado administraba las pensiones y en todas las situaciones no han funcionado. A lo largo de 60 años no ha funcionado el sistema público de pensiones. En el año 93 se creó lo que hoy conocemos como AFP o Administradora de Fondos de Pensiones. Actualmente es un sistema viable, vigente, es decir, funciona, aunque tiene defectos, pero está funcionando y es viable y sostenible a lo largo del tiempo. Pero vamos a la propuesta del candidato, de crear un banco de los trabajadores administrados por el Estado y por los mismos trabajadores. ¿Funcionan realmente los bancos estatales? Existió el Banco de los Trabajadores de Venezuela, ¿se acuerdan? El Banco Obrero. La corrupción los pudrió, los mató. Agarraron el banco para negocios partidistas y para negocios personales. Como vemos, el Banco de Trabajadores de Venezuela fracasó, administradas por el Estado y administradas por los trabajadores organizados en sindicatos. Aquí también tenemos un banco estatal, Agrobanco. Agrobanco es una entidad financiera estatal que está en permanente quiebra. Nunca tiene rentabilidad ni tampoco ingresos. El Estado lo tiene que mantener año tras año. Aparte de eso, está acusada de casos de corrupción, es decir, de otorgarle créditos a empresas que no son pequeñas en realidad. En ambos casos, las empresas o entidades estatales están involucradas en casos de corrupción. Pero ¿cómo está Perú a nivel internacional? El índice mundial de pensiones de Mercer mide la sostenibilidad de las pensiones a lo largo del tiempo y también el monto de las pensiones en términos del PBI. Aparte de eso, hay otras 50 variables que analizan. Vamos a ver cómo se encuentra Perú en este ranking mundial. Veamos. Chile con AFP está a nivel de Suiza y Alemania. Perú con AFP supera a Brasil, Austria, Italia, Corea del Sur, Argentina y Japón. Colombia con AFP supera a España y está al nivel de Francia. Ese es el ranking que nos ofrece Mercer. Otra pregunta que surge es por qué Perú está por encima de países desarrollados como Japón, como Corea del Sur, como Italia. No hay una respuesta exacta para esa pregunta, pero podría ser que son países que tienen población en edad muy avanzada y aparte que su sistema tiene una combinación entre pública y privada y es muy engorrosa.
No es como en el caso de Argentina, que se entiende que es puramente pública. Y como ya vimos, tanto en Argentina, en Perú y en Venezuela, esos sistemas no funcionan. En el año 2018, el Foro Económico Mundial dio a conocer un informe en el cual decía que países como Japón, como Inglaterra y Estados Unidos tendrían problemas en su sistema de pensiones, dado que en el año 2050 no tendrían el dinero suficiente para poder pagar a sus pensionistas. En ese sentido, sería insostenible el sistema que tienen actualmente. Esa podría ser una de las razones. En cambio, no hablaron ni nombraron sobre Chile, es más, dijeron que es sostenible a lo largo del tiempo el modelo chileno de las AFPs. Vamos a ver algunos datos y cifras de las AFP. Actualmente hay 7,9 millones de afiliados, suman un total de 44 mil millones de dólares. Ese dinero puede pasar a manos del Estado si es que las AFP son eliminadas. Y dado que ya hemos visto el historial de corrupción y de pérdida de dinero del Estado, la propuesta es muy peligrosa desde un punto de vista financiero. Mucho se ha discutido sobre las comisiones que cobran las AFP. Las AFP actualmente cobran una comisión menor al 1,7%. Una de las principales críticas es que las comisiones nunca bajan o los montos totales brutos nunca caen, a pesar de que la rentabilidad del fondo sí cae. Es una crítica muy válida y que tiene que ser mejorada, aparte de que las pensiones son muy bajas. También tiene que ser mejorado, tiene que haber una reforma, tal vez abrir más competencia, tal vez se tiene que mejorar o reducir las comisiones. Pero lo peligroso, lo realmente peligroso es cederle todos los ahorros de jubilación de las personas al Estado, porque todo el historial que durante 60 años el Estado no ha podido administrar bien las pensiones, volver a darle el dinero es muy peligroso. En ese sentido, no se puede otorgarle al Estado, por lo menos en Perú, la facilidad de manejar el dinero porque no puede administrar el sistema de pensiones, tampoco puede administrar bancos. Digamos que se acepte la propuesta. ¿Quién administraría el banco? El Estado y los trabajadores, pero los trabajadores no pueden entrar. Un contador no puede ir de contador del banco. ¿Cuántos contadores van a haber? Entonces tiene que ser un sindicato, tal vez, ¿no? Y funcionaría parecido a Venezuela, y no funcionó. O tal vez lo administran en su totalidad el Estado, como en Argentina, pero tampoco funcionó. Entonces, obviamente el sistema no parece viable. No es que no solo no parece, no es viable. Hemos analizado distintos puntos de vista, ¿no? Desde a lo largo de la historia y comparándonos con otros países. Desde un punto de vista ético, de la ética profesional, no puedes usar un ahorro privado para otro tipo de fines, ¿no? Las personas ahorran para su jubilación, es dinero, ¿no? Con nombre y apellido. No lo puedes quitar y usarlo para un banco porque es de él. Hay gente que no quiere convertirlo en un banco, entonces ingresas a un debate. No puedes utilizar dinero ajeno. Es desde un punto de vista ético. Después de todo lo analizado, te dejo esta pregunta. ¿Estarías dispuesto a entregarle los ahorros de tu vida, de tu jubilación, al Estado o a un funcionario público para que te los administre? Te lo dejo de análisis.